Buenas, hoy vamos a continuar con la guerra sónica, vamos a adentrarnos en los orígenes de este concepto, de esta idea de la guerra sónica, y para eso vamos a tener que abordar el tema del afrofuturismo. Solo para repasar brevemente, en el capítulo anterior hicimos una introducción a la idea general de la guerra sónica, a este estudio de la guerra sónica de Steve Goodman, y dijimos que la guerra sónica tenía que ver con la dimensión sonora, justamente sónica, de lo que consideramos como la gran batalla por la percepción. Todos estamos inmersos en una gran batalla por la percepción, por las sensaciones, por la manera justamente en que percibimos, sentimos y somos afectados por las cosas que nos rodean, y de todas esas cosas que nos rodean y nos afectan, vamos a tomar sobre todo como referencia y como objeto de estudio los sonidos, la manera en que somos afectados por los sonidos. Dentro de este estudio dijimos que además una de las principales referencias o uno de los principales objetos que íbamos a abordar y estudiar o en el que nos íbamos a enfocar justamente era los estados de ánimo colectivos producidos por estos sonidos y por el paisaje sonoro que nos rodea. Entonces, ahora sí vamos a ir adelante con el afrofuturismo para tratar de comprender cuál es la relación entre guerra sónica y afrofuturismo, por qué el afrofuturismo resulta la inspiración para Steve Goodman a la hora de crear este gran texto y este gran trabajo filosófico, musical, sonoro, etc. Entonces, el afrofuturismo va a ser un movimiento cultural, estético y literario que va a dar origen a la guerra sónica, va a ser la inspiración para que Steve Goodman escriba la guerra sónica, y este movimiento cultural, estético y literario se va a enfocar en tratar de estudiar los pasados de las africanidades, sobre todo de la África diaspórica, es decir, de la África correspondiente a la diáspora africana, y va a tratar de repensar los pasados de esas africanidades para pensar, imaginar, diseñar otros futuros alternativos. Para ello va a tratar de intervenir estéticamente, literariamente, musicalmente, utilizando elementos que vienen de la ciencia ficción, de la cultura negra, tecnología, fantasía y así un montón de elementos que van a conformar esto que llamamos como afrofuturismo. Una de las cosas importantes es decir que el afrofuturismo como concepto va a surgir en los 90 para describir prácticas que ya venían dándose desde los años 60. Por ejemplo, entre los principales referentes del afrofuturismo tenemos Octavia Butler en literatura, Samuel Delany también en literatura, Sun Ra en música, Funkadelic en música, y bueno, ya vamos a ir mencionando otros más. Una distinción clave es diferenciar afrofuturismo, afrofuturism, de African Futurism, porque justamente el African Futurismo, que no hay casi trabajos traducidos sobre el tema porque es un concepto bastante más nuevo, va a tratar de pensar la África continental, mientras que el afrofuturismo se va a enfocar sobre todo en la diáspora africana, es decir, en este gran proceso de migración forzosa a través de la abducción, de la esclavitud, del secuestro, pero también a través de la migración forzada por los procesos coloniales y neocoloniales de África, y en ese sujeto que se vuelve un poco más global y que va a pasar a habitar lo que ellos consideran como el Black Atlantic o el Atlántico Negro, que incluye tanto a Europa como toda América y todo el Atlántico en general, ¿no? También las islas del Caribe, por ejemplo. Entonces, en este caso del afrofuturismo, lo que va a tratar de manera sistemática son problemas tales como segregación, esclavitud, opresión, migraciones forzosas y todos estos elementos siempre para pensar justamente posibles futuros alternativos para esas africanidades, porque justamente sobre las africanidades diaspóricas y sobre África en general también, se van a cernir un montón de horizontes catastróficos en los cuales el futuro parece siempre ser un lugar justamente bastante terrible. Más específicamente, Steve Goodman va a extraer la idea de la guerra sónica de un documental llamado The Last Angel of History del Black Audio Film Collective, es decir, del colectivo audiovisual negro, que va a justamente tratar este documental sobre ciencia ficción negra y música electrónica afrodiaspórica. En este documental, el entrevistador, que va justamente a ir interrogando, entrevistando, conversando con distintos autores de ciencia ficción y de música electrónica negra, lo que va a hacer es participar como un supuesto arqueólogo que va recolectando datos, que va viajando entre el futuro, el pasado, el presente, y estos datos, estos fragmentos arqueológicos que va a recolectar, van a justamente cumplir la función de tratar de reconstruir pasados para imaginar otros futuros. El gran elemento, el gran invento, la gran tecnología que va a descubrir en este viaje es el tambor. Y el tambor justamente lo que va a sostener el protagonista del documental es que es ese elemento que permite articular ese pasado, entre comillas, primitivo de los ritos tribales con un futuro diaspórico en el cual el tambor
va a lograr seguir codificando los cuerpos, programando una forma de moverse y de bailar, y en ello va a garantizar una permanencia de estas africanidades. En este documental, que básicamente consiste en una especie de viaje espacial y también viaje temporal, ¿no? Este hermoso elemento de la ciencia ficción que son tanto los viajes en el tiempo como los viajes a lo largo del espacio, viajes cósmicos, justamente va a aparecer una pregunta muy fuerte, que es la pregunta por los futuros de las africanidades, pero a su vez la gran pregunta por qué pasaba cuando las africanidades no tenían futuro. Imagínense una africanidad sometida a la esclavitud, ¿qué futuro podía imaginar? Y justamente la pregunta es, ¿cómo hicieron para imaginar futuros? ¿Cómo hicieron para permanecer como cultura? ¿Cómo hicieron para sobrevivir e ir más allá justamente de ese proceso tan tortuoso? Y aquí es donde va a surgir una pregunta clave, justamente que tiene que ver con la permanencia cultural, con la capacidad de participar de la gran batalla por la percepción, y ahí es donde justamente se va a orientar el afrofuturismo, sobre todo este documental, hacia la idea de guerra sónica. La idea de guerra sónica va a aparecer, sin embargo, mencionada explícitamente en una de las paradas de este viaje espacial y temporal que está vinculada al Underground Resistance. Ahora vamos a ver en profundidad qué se trata el Underground Resistance y de dónde sale explícitamente esta idea de guerra sónica. Dentro de ese recorrido que va a hacer este entrevistador, arqueólogo, entre comillas, a lo largo del documental The Last Angel of History, hay un punto que es cuando entrevista a gente vinculada a lo que es el Underground Resistance. Esto es un colectivo vinculado al techno de Detroit, sobre todo a la pata o la dimensión más militante del techno de Detroit, y este colectivo de la resistencia underground justamente va a trabajar con elementos o con conceptos tales como el asalto audio, la idea de los guerrilleros del vinilo. Pensemos que en este asalto audio es un asalto audio contra lo que ellos van a llamar como una cierta mediocridad estética de la industria cultural y de la industria musical y sus derivas hegemónicas. Entonces, todas estas ideas sobre el asalto audio, el guerrillero, el vinilo, ya van a justamente anticipar esta idea de la guerra sónica que va a tomar Steve Goodman. Steve Goodman se va a inspirar porque dice que en el Underground Resistance hay como una vertiente, una forma justamente de encarar la parte sonora de lo que consideramos como la gran batalla por la percepción. A diferencia de otros relatos de ciencia ficción que suelen ser un poco más escapistas, en los cuales justamente la Tierra no forma parte de la salvación, sino que justamente la salvación está en el espacio, en subirse a una nave e irse a otro espacio, a conquistar otro espacio, a habitar otro espacio. En el caso del Underground Resistance, justamente una resistencia underground, está la idea de no poder escapar, es decir, es una ciencia ficción de corte no escapista con tintes cyberpunk, es decir, con tintes de esta cuestión tan propia del cyberpunk que tiene que ver con la apropiación artesanal de las tecnologías, el do it yourself, ¿no? Entonces, esta forma de pensar las tecnologías, estas formas de pensar el espacio, esta forma de pensar la relación entre ficción y ciencia va a ser central para el trabajo de Steve Goodman en la guerra sónica. Además, en este colectivo del Underground Resistance va a aparecer justamente una forma de la ciencia ficción que ya estaba presente en los años 60 y 70 como futuro, pero que ahora, según los participantes del Underground Resistance, es puro presente. Detroit se va a convertir en esa ciudad gris que en otro momento era imaginada como un futuro distópico, y justamente esa ciudad gris va a estar poblada de pandillas, de conflictividad, de segregación, de violencia racializada. Entonces, justamente el gran juego es que el Underground Resistance va a plantear esta cuestión de ¿realmente el futuro ese que imaginamos sigue estando más adelante, sigue estando en un horizonte lejano o ese futuro ya está acá? Pensemos que el contexto en el cual ellos van a estar pensando todas estas cosas es un contexto en el que Detroit va a ser como el gran símbolo estereotípico de lo que implicó toda la desindustrialización de ciertas ciudades de Estados Unidos, que llevaron justamente al abandono de fábricas, al abandono de espacios que ocupaban el centro de la ciudad y que ahora son reapropiados, bien, por distintas comunidades y sobre todo comunidades que plantean justamente otras alternativas, tanto estéticas como sociales, económicas, etc. En ese contexto es que ellos van a pensar esta cuestión de quizás ese futuro lejano, imaginado por la ciencia ficción en otro entonces, ya no es tan lejano, sino que más bien es un futuro cercano o incluso es puro presente. Y no solo este juego de tiempos bastante complejos que aparece tratado en el Underground Resistance y en la ciencia ficción negra, sino que también otra de las cosas interesantes tiene que ver con el vínculo que va a plantear el Underground Resistance con la tecnología. Y este vínculo va a ser algo central también en la guerra sónica y va a ser una de las grandes inspiraciones o una de las grandes
referencias que va a tomar en cuenta Steve Goodman. En el Underground Resistance no hay una cuestión de separar tecnología de resistencia, sino que justamente la resistencia viene de la mano de un vínculo profundo con la tecnología. Como les decía, por un lado están afectados o están encolumnados detrás de ciertas visiones propias del do it yourself o el hacerlo vos mismo, ¿no? Esta cuestión más artesanal y casera de lo que sería una visión cyberpunk. Pero por otro lado, también tienen esta cuestión constante de pensar la coordinación entre hombre, máquina y sonido. Y esto es algo que a nosotros nos va a interesar profundamente, porque en la Guerra Sónica, recuerden que es un estudio sobre el sonido en la era cibernética, sobre cómo el sonido en la era cibernética logra programar cuerpos, codificar cuerpos, cómo justamente el sonido va a convivir con ciertas tecnologías, con ciertas formas del cuerpo y cómo se coordinan todo eso, ¿no? Sonido, cuerpos, vibraciones, tecnologías. Entonces, esta visión un poco más cyborg, justamente del fenómeno sónico, es lo que le va a interesar a Steve Goodman del Underground Resistance. Todo esto nos lleva a un punto importante que es la gran pregunta por cuáles son las armas, cuáles son las tecnologías con las cuales va a contar el afrofuturismo. Dentro de las armas sónicas con las cuales va a contar la africanidad diaspórica para disputar los cuerpos, para participar de esta gran batalla perceptiva, justamente van a ser dos. La primera de esas armas es lo que van a llamar como Future Rhythm Machine, es decir, la máquina de ritmos y futuros. Esta es una maquinaria compleja, no es una máquina, un dispositivo, un pequeño aparato, sino que refiere justamente a una coordinación compleja, como digo, de máquinas, de maquinarias que componen de alguna forma un ambiente técnico, ¿bien? La Future Rhythm Machine, esta máquina de ritmos y futuros, tiene que ver con la coordinación entre cuerpos y ciertas maquinarias que producen sonidos para disputar la forma en que bailamos, la forma en que nos movemos. Y en esa disputa y en el intento de esta máquina de ritmos y futuros por programar los cuerpos, se juega justamente el futuro, se juega la permanencia de una forma cultural, en este caso las formas de las africanidades diaspóricas. Dentro de esto que podríamos llamar como la Future Rhythm Machine, vamos a encontrar un montón de dispositivos tecnológicos que se coordinan con los cuerpos y que se coordinan con la manera en que nosotros percibimos y sentimos el sonido. Por ejemplo, un micrófono, un amplificador, una guitarra eléctrica, un sampler, una máquina, una consola para un DJ, un vinilo. Son todas máquinas, son todos dispositivos tecnológicos que van a justamente participar de nuestra relación con lo sonoro. Y dicen que de la manera en que esas máquinas se relacionan con las formas musicales de las africanidades diaspóricas, se va a conjugar la posibilidad de futuros, la posibilidad de permanencia. Es decir, de lo que se trata es de permanecer a través del baile, por ejemplo, permanecer a través del sonido, permanecer a través de la música. El otro gran elemento con el que van a contar las africanidades justamente para garantizar su permanencia, para disputar esta batalla sensorial, es la ficción sónica. Ficción sónica es un concepto de Code Weshun, un autor que vamos a estudiar luego, un británico africano, pero Code Weshun sostiene que la ficción sónica tiene que ver con lo que podríamos considerar como la gran maquinaria de propaganda de estas africanidades y justamente consiste en la forma en que ficcionalizamos a partir del sonido y la forma en la que el sonido también suscita ciertas ficciones. Lo voy a explicar de otra manera. Cuando escuchamos un sonido, se nos vienen relatos, imágenes, imaginamos cosas, bien, ficcionalizamos de una manera y no de otra. Y justamente las ficciones sónicas entonces también van a configurar culturalmente lo que creemos, lo que pensamos, lo que podemos imaginar. A su vez, ciertas ficciones van a garantizar que prioricemos ciertos sonidos sobre otros, que pensemos los sonidos y lo sonoro de una manera y no de otra. Entonces es una cuestión que va y viene, ¿no? Tanto las ficciones afectan la manera en que percibimos los sonidos, como los sonidos afectan la manera en que ficcionalizamos. A esto refiere el concepto de ficción sónica, que sería de alguna manera el otro arma sónica, la otra gran tecnología con la que va a contar el afrofuturismo para disputar esta batalla perceptiva, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las grandes invenciones afrofuturistas que se llevan adelante con la utilización de la Future Rhythm Machine y la ficción sónica? Bueno, las músicas afrodiaspóricas y las músicas sobre todo eléctricas y electrónicas de la gran diáspora africana, que por ejemplo, puse algunos solo por anotar, pero esto podríamos ampliarlo un montón. Ritmos como el blues, jazz, soul, hip hop, techno, funk, reggae, dub, etc. van a ser claves para programar los cuerpos, la industria musical, afectarla de una manera particular y justamente garantizar de alguna manera la permanencia cultural de estas africanidades a lo largo del tiempo.
El afrofuturismo a su vez no va a tratarse solo de tecnologías y herramientas que permiten y garantizan la supervivencia y la permanencia cultural de todos estos colectivos africanos y afrodiaspóricos, sino que también va a tener un montón de dificultades y de limitaciones que van a justamente aparecer en distintas críticas de los afrofuturistas y, bueno, y otros periodistas críticos afines, ¿no? Una de las principales críticas que vamos a encontrar es la crítica que va a hacer James Richard cuando habla de la Matrix del gueto. Creo que es una de las imágenes, una de las ideas que mejor condensan todas las críticas que tienen respecto de justamente los límites que tienen estas africanidades para garantizar otros futuros alternativos. La idea es la siguiente: según James Richard, el gueto se va a convertir como en una especie de simulación, un espacio de simulación que tiende a reproducir las condiciones de la propia opresión que los ha mantenido justamente en la marginalidad y en la periferia. ¿Qué quiere decir? Dicen que todos aquellos patrones y todas aquellas ideas que expresan al gueto como el lugar ideal van a ser las mismas condiciones que llevan a que reproduzcan una visión de las africanidades y de las negritudes que los condiciona, ¿bien? Y que los lleva a estos espacios y a estas instancias de sometimiento. Por ejemplo, dentro de la Matrix del gueto aparece la idea de que para ser real, para ser auténtico, hay que tener calle, que hay que justamente tener un vínculo profundo con el estar en la calle, con la delincuencia, con la violencia, con la idea de agruparse en pandillas, la idea de poner el yo como refugio, por ende el constante fronteo, algo que en países tercermundistas o en países, digamos, periféricos lo tenemos muy presente. Aquí en Argentina incluso, ¿no? Si pensáramos en las villas de emergencias y en los asentamientos informales como formas de gueto, también tenemos esta cuestión de que todo parece estructurarse alrededor de una psicología de guerra en la cual el yo es el último refugio y el fronteo constante se convierte en la única forma poética de existir, ¿no? Entonces tenemos todas estas músicas de hip hop, de trap, etcétera, diciendo yo me la banco, yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo esto. Dicen que justamente esa incapacidad de pensar, por ejemplo, colectivamente, es una de las grandes dificultades con las cuales se van a enfrentar estos colectivos. Retomando lo que veníamos contando antes, básicamente la Matrix del gueto es una especie de simulación que no escapa de esta distopía urbana gris en la cual no queda otra justamente que conformar estas pandillas, estos clanes guerreros, ¿no? Que se enfrentan entre sí en vez de justamente proponer soluciones mucho más colectivas y comunitarias, como les venía diciendo. A su vez, otra de las cuestiones de la Matrix del gueto es la cuestión sumamente terrenal, bien, mundana incluso, que vincula a la calle con autenticidad. A su vez también la cuestión de celebrar una especie de primitivismo muchas veces pretecnológico, cuando en realidad las tecnologías son justamente las herramientas necesarias para la liberación también. Es decir, los raperos, un músico, un trapero, por ejemplo, no va a llegar a ser famoso sin la utilización de ciertas tecnologías, no va a obtener una posición de poder sin la utilización de tecnologías, ya sea desde un celular, un micrófono, hasta los propios cables interoceánicos y los satélites que nos permiten conectarnos hoy en día, qué sé yo, a la red global de la Internet, ¿no? Entonces, esta búsqueda de no pensar tan ingenuamente lo tecnológico es una de las cuestiones que buscan rescatar los que critican las limitaciones del afrofuturismo, ¿bien? A su vez, también para proponer salidas a esta reproducción constante de las condiciones de opresión frente a las cuales se enfrentan los africanos y las africanidades diaspóricas, y que además no solo se enfrentan, sino que las reproducen, y ahí es donde está el gran problema, ¿no? Otra de las cuestiones justamente es dejar de pensar que todo se trata de una cuestión con soul, que este es un concepto muy importante también en las africanidades, sobre todo en Estados Unidos, en las comunidades afroamericanas, que es esta cuestión de que la música africana tiene soul, tiene alma, tiene mucho espíritu, ¿no? Cuando dice que en realidad hoy en día la música electrónica africana, afrodiaspórica, etcétera, también utiliza de las máquinas, entonces también tiene mucho de lo mecánico y de lo tecnológico. Entonces no se trata solamente de priorizar una música que supuestamente tiene soul, tiene una gran carga emocional, tiene una gran carga de intensidad, ¿no? Respecto de los afectos y de las emociones que podemos sentir y expresar, sino que también hay una relación con tecnologías que convierten los bailes, que convierten las músicas en formas mecánicas también de decir, de hacer, de movernos. Pensemos en la manera en la que se compone hoy, ¿no? La mayoría de las aplicaciones, de los software y de las máquinas que usamos para componer música
y las que usan las africanidades diaspóricas, por ejemplo, la gran comunidad afroamericana que hace hip hop, que hace trap, que hace techno, etc., utilizan máquinas, y estas máquinas tienen una forma más bien mecánica, justamente no espiritual, de proceder a la hora de componer. Entonces, no reconocer esto también es como justamente estar parados de un lugar un poco ingenuo, ¿no? Uno de los que justamente va a condensar esa idea o va a hacer esa crítica de manera súper precisa es Simon Reynolds, que dice que él empieza a observar en los 90 cómo justamente estas comunidades empiezan a tener una visión justamente sumamente masculina y militarizada, bien, de las batallas y de las formas de resistencia que deben llevar adelante. Pongo el ejemplo, Terrorcore Gaba, Jungle, Gangsta Rap, bien, todos estos géneros musicales van a estar plagados de imágenes hipermilitarizadas. Es algo que nos pasa también a nosotros, el RKT en Argentina, distintos géneros vinculados al rap y al hip hop en Argentina, que los vemos también hipermilitarizados, portando armas, haciendo una celebración media banal incluso y media tonta incluso de la violencia, porque la verdad que ese tipo de violencia direccionada para matarse entre sí dentro de la villa, por ejemplo, no lleva a ningún lado más que justamente a la cárcel, a que se sostengan las mismas condiciones de opresión. Entonces, la idea de Simon Reynolds es que él dice que se trata no tanto de reproducir esta imagen masculina y militarizada, sino de pensar mucho más astutamente e inteligentemente la batalla por el sensorium afectivo, que es en última instancia el gran propósito de la guerra sónica, que es justamente pensar cómo disputamos la manera en que sentimos y somos afectados por los sonidos y por las imágenes. Es decir, de lo que se trata es de cómo ciertas ficciones, ciertas imágenes, ciertos sonidos, ciertas vibraciones nos enardecen, nos repelen, nos alegran, nos provocan tristeza, nos alejan, nos colectivizan, nos juntan, ¿bien? Se trata más bien de esa disputa. Entonces, me parece que acá hay algo que justamente quiero rescatar, como para ir cerrando, y es que lo que nos deja en claro el afrofuturismo y su relación con la guerra sónica es que la gran disputa por la percepción, la gran disputa por los futuros, no está solamente en la manera en la que ficcionalizamos, ni tampoco está solamente en la manera en que podemos justamente intervenir con violencia en ciertos procesos, sino que también está en esa disputa fina, en esa disputa justamente por cómo somos afectados por las cosas que nos rodean. En el afrofuturismo entonces va a haber una visión, una aproximación muy inteligente de lo que tiene que ver con el vínculo entre sonido y tecnología, pero también de lo que es el vínculo entre pasados y posibles futuros. Una de las ideas más potentes que va a tener el afrofuturismo justamente es la idea de la nave nodriza. La nave nodriza, que puede referir un poco a esta cuestión de el escape, de escapar hacia un espacio cósmico, espacial, etc., también en realidad va a tratar de repensar los pasados de las africanidades. Y esta idea de la nave va a venir vinculado a los barcos negreros, a esos barcos que en otro momento los abdujeron, que en otros momentos los secuestraron y que incluso fueron secuestrados, ellos dicen, por una fuerza alien. Alien viene de otro, ¿no? Entonces esta fuerza alienígena, este otro, el hombre blanco, los musulmanes del norte de África que también secuestraban y esclavizaban, todas estas fuerzas alien dice que los tomaron, les quitaron justamente los desterraron de su lugar, muchas veces les sustrajeron sus propias formas culturales o trataron incluso de aplacarlas, de acallarlas. Y justamente lo que ellos dicen es que se trata de repensar esa nave, de cómo fueron raptados y llevados por esa nave, y lo que se trata justamente es de retomar el mando de esa nave y de redirigir esa nave hacia otros futuros. Bueno, hasta acá lo vamos a dejar por hoy. Mi nombre es Mateo Guzmán, profe Mate para los amigos. Esto fue un capítulo más de la Guerra Sónica en este canal nuevo de YouTube que estoy armando que se llama La Base Sónica. Así que espero que me puedan seguir acompañando si les interesa seguir formándose en estos temas y seguir participando de este caminito tan detallado que vamos a hacer sobre la Guerra Sónica y sobre otros temas posteriormente. Los invito a que se suscriban y que me sigan acompañando. Muchísimas gracias. Saludos.